Vamos, pues doy gracias a Dios por este privilegio que me da de poder escuchar la palabra de Dios. Primeramente, estudiándola, descubriendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, realmente es algo impresionante, ¿no? Pero también lo que deseo compartir con cada uno de ustedes, ¿sí? Es realmente gratificante poder meterte en las Escrituras y descubrir algunas verdades que quizás no lo tomamos muy en cuenta, ¿no? Y quisiera que en esta mañana pues oremos a Dios y podamos inclinar nuestras cabezas para poder orar con Dios, hablar con Dios y decirle que Él sea la guía en esta mañana y que Él nos haga entender su palabra. Bendito Dios, eterno Padre Celestial, gracias te damos en esta hermosa mañana que tú nos das. Gracias, bendito Padre Celestial, por lo maravilloso que tú eres, Señor, al permitirnos en esta mañana poder abrir tu palabra. Amado Dios, que tu palabra sea nuestro corazón como aquel manantial, Señor, que corre agua, Señor, y nos alimenta. Que tu palabra, Señor, sea aquella fortaleza en nuestro corazón, en nuestra mente, de animarnos a cada uno de nosotros, Señor, a entenderte y a comprender la maravillosa gracia, Señor. Permite que en esta mañana, Señor, nuestros oídos puedan estar abiertos, Señor, y atentos a tu consejo. Permite, Señor, en esta mañana que nuestro corazón, Señor, venga dispuesto a oír tu voz. Que nuestro corazón, Señor, en esta mañana venga dispuesto no solamente a oír, sino a guardar tu palabra y desafiarnos, Señor, en nuestra vida diaria. Permite, Señor, que en esta mañana nuestra mente haya un lugar especial para tu palabra. Que nuestra cabeza, Señor, en nuestra mente, nuestro cerebro, Señor, puedan quedar grabadas palabras, Señor, y palabras de vida eterna. Que nos aconsejen, que nos lleven, Señor, a una obediencia hacia ti. Permite, Padre amado, que cada uno de los que estamos acá, si traemos un pesar, si traemos una carga, una aflicción, Señor, que quizás nos está desviando de lo que es poderte escuchar con la atención necesaria, mi Dios, que tú en esta mañana puedas dar paz, puedas dar tranquilidad, puedas dar un descanso, Señor, a cada hermano, para que juntos podamos aprender, para que juntos podamos conocerte, para que juntos podamos desafiarnos a ti, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te rogamos esto. Amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces compramos algo, un aparato eléctrico, y no sabemos cómo usarlo, ¿verdad? Y sobre todo hoy en día, compramos algo y lo primero que no hacemos es ir al manual de instrucciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente decimos, pues ya me la sé, ¿no? Nada más, si es de pila, pues le pones la pila, tienes el botoncito de off para prenderlo y ya pensamos que ya con eso ya es suficiente. Pero muchas veces hay aparatos donde tienes que leer las instrucciones, ¿para qué? Para darle un mejor uso, ¿sí? Para sacarle un mejor provecho. Justamente el día de hoy, en la semana estudiando lo que es la palabra de Dios, me venía a mente, alguna vez en mi niñez, lograba escuchar una prédica del poder del Espíritu, de la sangre de Cristo. Y hablando del poder de la sangre de Cristo, no sé si alguna vez a ustedes les había comentado que pasé por la iglesia bautista, pasé por la iglesia libre, pasé por la iglesia pentecostal, pasé por iglesias de las asambleas, ¿no? Y cada iglesia tiene conceptos, ¿no? O doctrinas que agarran y cada quien lo interpreta como ellos lo entienden, ¿no? Y lo enseñan. Por ejemplo, cuando estaba yendo a la iglesia de los hermanos Pentes, ahí justamente Dios alcanzó a mis papás a los pies de Cristo.
Y fue algo hermoso, ¿no? Fue algo hermoso. En el curso de la mañana les comentaba que yo cuando era chico trabajaba mucho, desde chiquito. Desde chiquito a los 4 años ya salía a vender periódicos. A los 5 o 6 años salíamos con toda la familia y éramos como 15 más o menos entre toda la familia y algunos tíos, primos que teníamos ahí. Y agarrábamos trabajos así ahí en las fincas de sembrar, ¿no? Y agarramos hectáreas de sembradillo de tomate, cebolla y todo eso. Y lo hacíamos, ¿no? Pero sin embargo llegamos a un tiempo, un periodo donde mi familia estaba pasando una escasez tremenda, ¿no? Y les comentaba a los hermanos que de tener mucho, llegamos a vivir en un lugar, bueno, acá ¿cómo se llaman? Salón, galpón, bueno, allá se llama galpón, pero acá ¿cómo sería? Como un depósito de donde estaba cerca la vía y ahí guardaban carbón, o era un uso para guardar el carbón que pasaba por el tren. Nosotros llegamos a vivir ahí, en un galpón, ¿no? Nada más era el techo, pared a los costados y todo negro del carbón y en una esquinita rodeado de plástico. Ahí llegamos a vivir y ahí es donde Dios tocó el corazón de mi papá, porque mi papá era de esos católicos de hueso colorado donde decían, pues la Virgencita y mi Cristo vamos a salir adelante y las fuerzas que yo le voy a echar por el trabajo vamos a salir adelante, pero ahí Dios fue trabajando y de ahí Dios nos fue rescatando y de ahí Dios nos fue cambiando nuestra mentalidad. Y ahí es cuando mi papá escucha el mensaje del Evangelio a través de una campaña evangelística y de repente comenzó a oír, de no querer escuchar nada del Evangelio, comenzó a oír las campañas evangelísticas. El día viernes, ya después de una semana de campaña, él dice, a mi mamá le dice, vieja, dice, vámonos. Dice, baña a tus hijos y nos vamos a esta conferencia o a esta campaña, ¿no? Ahí es cuando mi mamá y mi papá reciben a Cristo. Estando ahí en esa campaña o en esa iglesia de los hermanos Pentes, recalcaba mucho de lo que era el poder de la sangre de Cristo, ¿no? Y casi ese poder de la sangre de Cristo era como un amuleto para cada oyente en ese lugar. Entonces pasaba algo y era, por la sangre de Cristo te rogamos esto, ¿no? Alguien se portaba mal y era la sangre de Cristo y todo, ¿no? Y quizás a mí se me quedó de ahí, yo iba a estudiar al pueblo, nosotros vivíamos a 5 kilómetros del pueblo y muchas veces ya me tocaba ir casi tarde-noche y sobre todo en invierno cuando la noche ahora sí que aparecen más temprano, ¿verdad? Y me tocaba ir caminando del pueblo a la casa. Eran 5 kilómetros, un camino de arena, de tierra, y monte o selva prácticamente, porque eran árboles grandes, ¿no? Y una oscuridad tremenda. Y yo recuerdo que agarraba mi mochilita y primero unos 10 o 20 minutos esperaba que alguien pasara para que yo pudiera pedir, ¿cómo dicen acá? Ray, ¿verdad? Allá se dice hacer dedo, ¿no? Entonces yo me paraba ahí en la esquinita, en la entrada de lo que era para la finca y hacía dedo. Y pues cuando alguien se apiadaba de mí, paraba y me llevaba, ¿no? Pero si no, yo rogaba que alguien se apiadaba de mí, pero había gente que pues, se iba y pasaba derecho, ¿no? Y ya cuando pasaban los 15 minutos, digo, antes que se haga más noche, tengo que caminar. Entonces comenzaba a caminar, ¿no? 5 kilómetros me hacía más o menos como 35 minutos, por rato corría, por rato iba tranquilo. Pero ese trayecto, las primeras semanas que yo hacía esto, imagínense el miedo. Un chavito de 10, 11 años, caminando en una oscuridad, ¿no? Y yo iba cantando ahí, no tengo temor, y así como que se me quebrantaba la voz. Y entonces, pero yo quería aferrarme a ese poder, ¿no? Y cuando sentía un ruido por ahí en medio del monte, y ya ves lo típico,
que cuando te da miedo, escuchas historias de miedo, ¿verdad? No que cuando vas caminando ahí se te aparece una luz y esa luz se comienza a seguir y tú caminas, ¿no? Y de repente una luciérnaga viene atrás de ti y tú dices, ¡ay, esa luz!, ¿verdad? Y en ese momento tú dices, la sangre de Jesucristo tiene poder para cubrirme y salvarme, ¿verdad? Entonces, lo había tomado a la sangre de Cristo como un amuleto y como para que me salve de cosas o situaciones quizás diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y de esa forma crecí, quizás interpretando mal lo que es realmente la sangre de Cristo. Y muchas veces, hermanos, nosotros hemos creído o hemos arrastrado, no sé de qué iglesia vengas o cómo has conocido a Cristo, pero muchas veces arrastramos conceptos e ideas equívocas por no descubrir lo que la palabra de Dios nos enseña en una vida práctica, ¿no? Y en una buena interpretación. Por eso en esta mañana, cuando me puse a estudiar la palabra de Dios, yo decía, ¿por qué no hablar de la sangre de Cristo? ¿Por qué no hablar de ese poder del Dios, ¿no? ¿Por qué no hablar realmente de lo que la sangre de Cristo representa para mí? Todos sabemos, quizás, el libro de Juan, cuando habla en el capítulo 1, versículo 7, que dice ¿qué? ¿Sí recuerdan? ¿No? ¿No recuerdan? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice ahí algo importante, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en esta mañana justamente quiero hablar acerca de lo que es el poder de la sangre de Cristo. Y les comentaba, muchas veces sabemos que está ahí la sangre de Cristo, porque sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, que ahí sufrió y ahí fue clavado, ahí fue golpeado, ahí fue atravesada una lanza, y sabemos que también Cristo derramó su sangre. Pero ¿qué es la sangre de Cristo? ¿O qué representa la sangre de Cristo para cada hijo de Dios? Para cada creyente. Para cada discípulo de Jesucristo. ¿Qué es la sangre de Cristo? Y en esta mañana quiero compartir con ustedes 5 puntos en los cuales vamos a descubrir en algunos versículos de lo que la sangre de Cristo puede ser para tu vida. Y en qué nos puede ayudar o qué nos puede hacer entender en cuanto a lo que es el sacrificio de Cristo en aquella cruz. Número 1, la sangre de Cristo. Dice, es la purificación de nuestros pecados. Y ahí leemos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice, la sangre de Jesucristo nos limpia solamente de las mentiras. ¿Dice así? Solamente de las malas palabras. Solamente de las malas actitudes que tú tienes. ¿Así dice? ¿Qué dice, hermano? Dice, de todo pecado. Y todo, esa palabrita todo, tanto en el latín como en el hebreo, como en el arameo, como en el español, como en el inglés, significa todo. ¿Sí? No varía el significado, porque esa palabra dice, Dios, Cristo, nos limpia de todo pecado por su sangre. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir en esta mañana, Cristo me ha perdonado de todos mis pecados? ¿Puedes decir esto? ¿Sí? ¿Puedes decir, Cristo me ha perdonado todos mis pecados? Entonces, quiero decirte o quiero felicitarte, ¿verdad? Porque puedo ver en este momento personas con su, ¿cómo se llama esa cosita redonda de Los Ángeles? Aureola, ¿cómo se llama? Esa cosa que siempre se me olvida el nombre, ¿no? Y cada uno de ustedes le está comenzando a salir unas alitas así como de ángeles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están limpios de todo pecado. Segundo punto. La sangre de Cristo va a representar o me va a dar comunión
con nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice ahí en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22. Por ahí, Héctor, si me puedes guiar con el horario, nomás levántame la mano cuando falte. Porque estamos tratando de ser quizás un poquito cuidadoso con el horario y voy a ir un poquito rápido por este aspecto. ¿Alguien lo tiene? Hebreos capítulo 10. ¿Qué dice? Bueno, los leo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar, ¿qué? Santísimo. ¿Por quién? ¿O por qué? Dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tomando la historia de cómo en la antigüedad el templo, ¿sí?, estaba dividido por dos partes. ¿Sí? Recordemos el lugar santo y el lugar santísimo, pero ese lugar santísimo se dividía por un velo, ¿sí?, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote y nada más una vez al año, ¿sí? De ahí en más nadie podía entrar, el que se atrevía a entrar moría. E incluso si el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo, donde estaba la presencia o representaba la presencia de Dios en ese lugar, ¿sí?, y no entraba en plena comunión con Dios, sin antes haber entregado sacrificios a Dios por sus pecados, sin antes haber entregado ofrendas de olor grato hacia Dios, esa persona que entraba ahí, ya sea el sumo sacerdote o cualquier otra que entraría a ese lugar, moría. ¿Sí? Moría. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, es algo impresionante de cómo nosotros podemos ver a la luz de la palabra de Dios, de qué representa la sangre de Cristo para nosotros como hijos de Dios. En primer lugar, estamos diciendo que la sangre de Cristo representa el perdón de nuestro pecado, la limpieza de nuestro pecado. Pero no solamente la limpieza de nuestros pecados, sino que también dice que nos da comunión. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:23 nos dice que el pecado, ¿qué hace? ¿Qué hace el pecado, hermano? Fuerte, quiero que lo digan, esto ya se saben ustedes. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y es por eso que a través de la sangre de Cristo nosotros tenemos una plena comunión con Él. ¿Sí me doy a entender? Sí estamos logrando captar la idea de lo que es la sangre o qué representa la sangre de Cristo para nosotros como hijos de Dios. Primeramente, limpieza, perdón. En segundo lugar, comunión con nuestro Padre Celestial. Porque por aquella sangre derramada en la cruz, ¿sí?, Él nos da entrada al lugar santísimo, a la morada misma de Dios. Y es por eso, hermano, que tú, en cualquier lugar, donde sea, como estés, siendo hijo de Dios, puedes dirigirte a Dios con una simple oración, con unas simples palabras, y poder tener esa conexión con Dios, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, te ha dado ese privilegio a través de su sangre. ¿Sí me estoy dando a entender? Vamos rápido. No solamente encontramos, bueno, acá no es algo directo que mencione a Jesucristo como tal, pero nos va a dar la idea de cómo nosotros podemos quizás interpretar esto, ¿sale? Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 23. Alguien que lo tenga, por favor, lo pueda leer. ¿Sí sabe lo que habla Éxodo? ¿Recuerdan ahí el pueblo de Israel metido en Egipto? Esto debe ser algo maravilloso, preguntar quizás ahí a la hermana Silly, a la hermana Esther, creo que fueron a Egipto, ¿verdad, hermana? Y les comentaba ahorita que llegaron, ¿no? Y le di la bienvenida.
digo, qué hermoso poder pisar la tierra de Israel y poder quizás reforzar las historias que nosotros conocemos a través de la Biblia, ¿no? Y no solamente lo que ha pasado, sino lo que va a pasar algún día en ese lugar específico, ¿no? Pero acá tenemos la historia de Israel en Egipto, Éxodo. ¿Alguien lo tiene, por favor? Ok. Ahí tenemos la referencia de cómo el pueblo de Israel iba a ser protegido, ¿sí?, por una acción que tenían que hacer. Recordemos que ahí el faraón no quería dejar salir a su pueblo y Dios permite que vengan algunas plagas para que él pudiera, en primer lugar, endurecer el corazón del faraón, ¿sale? Pero en segundo lugar, mostrar el poder de Dios, de cómo Dios iba a rescatar a su pueblo de aquel lugar. Y en este periodo, ¿no?, donde Dios permite, ya al final, permite que pase el ángel de la muerte, pero le da una instrucción al pueblo de Israel y le dicen que tenían que hacer un sacrificio de un animal, ¿no?, y usar la sangre de ese animal y ponerlos en el dintel, ¿sale? ¿Qué iba a hacer este ángel? Iba a pasar por ahí, pero si veía la sangre en el dintel, en el marco de la puerta, no entraría y no mataría al primogénito. Se pasaría de largo, ¿sale? Quizás podemos decir en esta forma, hablando acerca de lo que es la protección contra el enemigo. La sangre de Jesucristo hace el mismo efecto en nosotros. El diablo ya no te puede tocar. El diablo ya no puede entrar a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está en ti. Porque Jesucristo mora en ti. El Espíritu Santo vive en ti. Y es por eso Pablo, cuando habla de que cuando nosotros tenemos malas costumbres o cuando nosotros tomamos malas decisiones, dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es morada, es templo del Dios viviente. Y tú, hermano, cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido lavados por la sangre de Cristo y la sangre de Cristo está en nosotros. Y es el que nos da vida y nos da vida eterna. ¿Qué es lo que te da vida a tu cuerpo físico? Nomás córtate la mano y valiste, ¿sale? Si no lo pudiste parar. Por eso cuando alguien se quiere suicidar, ¿no? Y ahí sobre todo los chamacos cuando están en la secundaria y ahí reciben consejo, ¿no? Y se quieren cortar ahí la mano, se cortan así, ¿no? Yo siempre le digo, no te cortes así, córtatelo así. Si quieres morir, córtate así, no te lo cortes así. Porque si te lo cortas así, es muy fácil sanar esa herida. Pero si te lo cortas así, ya moriste. ¿Por qué se hacen ese corte? Porque realmente están luchando con lo que es vivir y dejar el cuerpo. Entonces, en esa desesperación cometen eso. Pero al fin y al cabo, la sangre es la vida de la persona. ¿Sabes qué nos da vida eterna a nosotros? La sangre de Cristo. ¿Sí? Es lo que nos da vida. Tenemos vida eterna, ¿no? Ahí Juan se toma varios capítulos hablando de lo que es tener a Cristo en nuestro corazón. Dice, el que cree ya no va a ser condenado. El que cree tiene vida y vida eterna por la obra maravillosa de Jesucristo hecha en la cruz. Por haber derramado su sangre en aquella cruz para limpieza de tu pecado. Y por la sangre de Jesucristo tenemos vida y vida eterna. ¿Sí? Vamos a otro punto. ¿Vamos bien en horario? ¿No? ¿Ya me pasé? Ok. Punto número 4. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Primer lugar, dijimos, tenemos perdón o limpieza de nuestro pecado. En segundo lugar,
tenemos comunión. Tercer lugar, tenemos protección contra el enemigo. Cuarto lugar, tenemos victoria contra el adversario. Apocalipsis versículo 12, o capítulo 12, perdón, versículo 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ok. Algo interesante, ¿no?, de lo que va a pasar y quizás de cosas que nosotros mismos estamos pasando. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista comienza a predicar acerca de lo que es el Evangelio, ¿no? Y hace una presentación de lo que es el Cordero de Dios, mencionando al Hijo de Dios, ¿no? Este es el Cordero que también aparece acá en Apocalipsis, cuando dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No solamente tenemos protección, sino que hay victoria a través de la sangre de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, porque como que veo que me miran con cara de whats, ¿no? Así con whats, ¿no? Ahí sobre todo ahí tenemos visita de Estados Unidos, ¿no? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? O me miran con cara de whats, así con ¿qué? ¿No? Perdón, comunión, protección, victoria y por último, libertad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Pedro, la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí? ¿Qué entendemos por esto? Traemos una vida del pasado o arrastramos una vida del pasado. Y acá Pedro, está diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿no? Si hacemos recordatorio de lo que nosotros éramos y a dónde estamos ahorita, podemos quizás concluir con esto y decir, igual como lo que menciona acá Pedro, diciendo de esta forma, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles, sino, dice, como oro o plata, sino, ¿qué dice? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ¿qué? Contaminación. Hermanos, tú y yo no tendríamos la vida que llevamos si Cristo no hubiera dado de libertad a nuestras vidas. Tú y yo no estaríamos sentados en este lugar si Cristo no hubiera efectuado su obra en aquella cruz. Tú y yo no estaríamos alabando al Rey de Reyes si Jesucristo tan solo hubiera dicho, yo no quiero ir a la cruz. Mucho menos ser clavado en aquella cruz. Mucho menos ser ahí atravesado con esa lanza. Tenía poder para hacerlo. Tenía poder. Tan solo una palabra. Y Dios mandaría ángeles, legiones de ángeles para proteger a su Hijo. Pero Él decidió morir en una cruz. Derramar su sangre para darnos libertad. ¿Sí? Por eso acá la palabra de Dios nos enseña y dice, el precio de tu rescate, el precio de mi rescate, el precio de la vida que tú llevas ahora fue algo tan valioso, algo tan precioso, que es la sangre de Jesucristo. Y ya por último, ¿no? Nada más recordarle los puntos. Purificación,
El hecho de que tú seas limpio a través del Hijo de Dios, a través de la sangre preciosa de Dios, vas a poder tener comunión. ¿Sí? Eso no se puede discutir. Sin limpieza nunca vas a tener comunión con el Padre. Nunca. Por eso es necesario que día a día, hermano, tú puedas acercarte al lugar santísimo delante de Dios y decirle, límpiame. Una purificación te va a traer comunión. Una buena comunión con Dios te va a resultar en protección de parte de Dios. Dios nunca te va a dejar. Si tú estás viviendo una plena comunión con Dios, Dios no te va a abandonar. Dios va a estar contigo día a día y vas a decir como Isaías cuando ahí en el capítulo 41, versículo 13 dice, porque Jehová tu Dios es quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy ahí donde tú necesites, ahí voy a estar. Cuando tú quieras, ahí voy a estar. Cuando tú me necesites, ahí voy a estar. ¿Pero por qué? Porque estás viviendo una vida de santidad, porque estás viviendo una vida de comunión que va a dar un resultado de protección de Dios. No quieras ser protegido por Dios cuando no tienes una comunión con Él. No quieras ser protegido por Dios cuando ni siquiera has dejado que Cristo lave tu corazón con su sangre. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ok. Entonces, el resultado es una protección, pero el resultado de esa protección de Dios, pues te va a llevar a una vida de victoria. Vas a vivir de victoria en victoria. Y vas a decir como aquellos profetas y quizás algunos de los que encontramos en la Biblia que decía Pablo, ¿no? No somos de los que retrocedemos, somos de los que damos para adelante. Somos los que luchamos y vamos y conquistamos. Porque caminamos en fe con Dios. Tú, hermano, y yo no tenemos que ser de los que retrocedemos. Cuando viene una prueba, hermano, aférrate a Dios. Si estás en una dificultad, aférrate a Dios. Ya estamos del lado de la victoria. Desde el momento que creíste en Cristo Jesús como tu Salvador, ya estás del lado de la victoria. Porque Satanás fue derrotado en aquel momento. Fue pisoteado. Y cuando tú experimentas la victoria a través del Hijo de Dios, puedes vivir en libertad. Puedes vivir, ahora sí, libre. Y disfrutar de lo que es vivir la libertad. No es disfrutar el libertinaje. No es, ahora soy libre y hago lo que quiero. No, hermano. Aprender a disfrutar la libertad en Dios es aprender a caminar con Dios. Tú caminas con Dios y disfrutas la santidad, disfrutas la comunión, disfrutas la victoria, disfrutas la protección de Dios. Y paso que des son pasos de seguridad. Amén. Dios te bendiga y que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda lo que la sangre de Cristo es para ti. ¿Sí? No quieras vivir una vida de victoria sin antes vivir una vida de santidad y una comunión con Dios. Y esto va a representar justamente esto. ¿Sí? El jugo, la sangre de Cristo, quien limpia nuestro pecado. El pan representa el cuerpo lacerado por la humanidad, por el pecado de la humanidad. Pero no queda todo ahí. Dice la palabra de Dios que Él resucitó y nos dio victoria juntamente con Él. Amén. Amén.